La tasa de natalidad en Chile ha caído abruptamente y el país tiene que prepararse para un envejecimiento en los próximos 10, 15, 20 años, 30 años. Y el poder transformador de los 50 más, de personas de más de 50 años, va a ser muy importante para los próximos años. Vamos a conversar sobre una investigación a propósito de el envejecimiento de la población en nuestro país, de cómo se preparan las políticas públicas para eso y cómo se está enfrentando este proceso que culmina en un horizonte de 25 años, de aquí al 2050. Está con nosotros Yamil Talamusa, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, del Centro de Investigación de Personas Mayores. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo te va? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes han hecho un trabajo de investigación que se ha transformado en un libro que se titula Radiografía del Chile Plateado. ¿Ah? ¿Qué es lo que es el Chile Plateado? ¿De qué habla el Chile Plateado? ¿Qué significación tiene esto? Mira, hace algunos años distintos organismos internacionales comenzaron a hablar del poder que tiene la generación sobre los 50 años, denominándola principalmente economía plateada. Entonces lo que nosotros quisimos hacer era aterrizar todo esto internacional que existía a una radiografía de cómo es la población de 50 años o más en Chile, notando, como bien tú dices, que Chile está viviendo un proceso de envejecimiento acelerado y para realizar buenas políticas públicas es necesario comprender cómo es esta población. Ahora, esta preparación en la mirada, primero, objetivamente la tasa de natalidad en Chile baja abruptamente, que es la noticia de este minuto. Y que de aquí, en los próximos años, de aquí al 2050, el 45% de la población será mayor de 50 años. ¿Cómo se prepara un país para eso? Mira, un país se tiene que preparar para eso, para un fenómeno de envejecimiento. Somos el segundo país con mayor esperanza de vida en Latinoamérica y para 2050 vamos a ser el país con mayor esperanza de vida en Latinoamérica, el mayor con proporción de personas sobre 50 años. Entonces los desafíos son importantes y eso sumado a la baja natalidad que existe en Chile últimamente, pone desafíos muy importantes. Hay que empezar a prepararse, hay que empezar a ver qué han hecho países que ya están viviendo procesos de envejecimiento, países asiáticos como Japón o Corea del Sur, o países de Europa como puede ser Reino Unido o Francia, países que ya están en un proceso. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos países y Chile? Que esos países vivieron procesos entre 100 años, 75 años con un envejecimiento paulatino. Chile en las últimas 2, 3 décadas está viendo un envejecimiento mucho más acelerado. Ahora, aquí hay claves importantes, hay claves económicas, hay claves políticas, hay claves sociales. Hoy el país en general vive un envejecimiento permanente, te das cuenta desde el punto de vista poblacional, pero lo estamos viviendo, como dices tú, en el camino, no nos hemos preparado para eso. ¿Qué es lo que ustedes descubren? Que hay que prepararse, porque además tenemos un país bastante desigual. Hay un mundo que puede recibir bien ser mayor, pero otro que no lo tiene, en tanto acceso a salud, en tanto acceso a pensiones, por ejemplo. Sí, lo que nosotros hemos notado en primer lugar, y lo principal con lo que uno debería partir y lo más sencillo probablemente, es con la prevención. Empezar a incentivar el envejecimiento activo, que las personas continúen siendo parte de la sociedad, no necesariamente en temas laborales, sino en temas comunitarios, seguir participando a través de distintas actividades y distintas instancias que no necesariamente requieren una política pública a nivel nacional. Pueden ser políticas a nivel local, centros de personas mayores o centros de adultos mayores, de recreación, que permitan que las personas sigan activas. La evidencia nos dice que una persona que sigue activa tiene una mejor transitar en la vida, con una menor probabilidad de deterioro cognitivo, de deterioro físico, lo cual probablemente va a aumentar a medida que aumente la edad, pero aún así se reduce fuertemente. Después tenemos otros puntos que por supuesto quizás el más relevante en estos momentos es la salud, que ya las listas de espera para este grupo de la población son los más altos y que si este grupo sigue creciendo van a seguir aumentando aún más las listas de espera. La cantidad de profesionales que existen, sobre todo en región, respecto a la cantidad de geriatras que pueden haber. Si bien en las distintas regiones hay poco, incluso hay regiones que no tienen geriatras. Ahora, es un grupo también, por otro lado, que va a ser el más importante desde el punto de vista de la composición etaria. Por ejemplo,
el acceso a la cultura, al entretenimiento, como dices tú, al esparcimiento. Entre la región metropolitana de Santiago y las regiones hay mucha diferencia, hay una desigualdad importante. También hay que lograr equilibrar, ¿no? El país, verlo en su conjunto. Sí, por supuesto. Y si uno mira las cifras actuales, ya a nivel país, el acceso o el gasto que tienen las personas mayores en entretenimiento y en cultura es muy bajo. Mm. Probablemente porque sus ingresos son más bajos y donde reparten sus ingresos o donde priorizan sus ingresos está en otras partes, no necesariamente en cultura y en recreación. Pero estos aspectos son muy relevantes en todo el país para que puedan tener un buen envejecimiento activo. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de políticas públicas, bueno, tenemos hoy día una institución como el Senama, tenemos ministerios que están de gobierno preocupados del adulto mayor, pero ¿cómo fortalecer eso desde el Estado y que también haya un diálogo entre lo público y privado para la atención de este grupo etario? Insisto, ustedes están hablando ya de 50 más, personas de 50, no de 60, 50 más, que van a ir lógicamente de aquí a 20 años llegando a los 70 años. Sí, claro, uno tiene que empezar a pensar todo esto en su conjunto y que esta población va a ir envejeciendo y tienen que haber distintas iniciativas, tanto público-privadas como bien comentas tú, que sean de incentivo a estas personas. Por poner un ejemplo, hay muchos incentivos para que la persona continúe trabajando en caso de que lo quiera hacer. En Chile hay muchos que continúan trabajando, por supuesto, por una necesidad de complementar su renta, pero la distinta evidencia a través de encuestas nos dice que hay mucha de esa población que aunque no necesitara esa renta, probablemente seguiría trabajando, quizás no en jornadas de 40 horas como puede ser otra persona, pero sí en jornadas de 20 horas, de 15 horas. Entonces, permitirles que sigan formando parte de esto a través de iniciativas público-privadas es una política pública que podría ser muy interesante de trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de estas personas? La mayoría de ellos terminan en una situación de informalidad. Tienen que salir del mercado laboral formal Así porque en es. muchos casos son expulsados y la única necesidad o la única opción que tienen para combatir esto es a través de empleo informal, trabajo por cuenta propia, el vendedor ambulante o distintos aspectos, pero que están en una situación precaria porque están en una informalidad. Tú has apuntado algo que es tremendamente importante y clave. Muchas personas finalmente son expulsadas del sistema por la edad, no por la calidad laboral y no van a encontrar trabajo. No porque sean malos trabajadores, malos profesionales, sino que es por la edad. Sencillamente eso. Y es grave que el sistema funcione así. Y si tú no eres trabajador por cuenta propia, si no tienes tu empresa, si no tienes una pyme, estás liquidado. No puedes trabajar y no te va a dar acceso al sistema. Qué impresionante y qué injusto que es, ¿eh? Sí, por eso nosotros estamos poniendo el hincapié en que todavía son personas muy capaces. El perder el empleo sobre los 50, nos están diciendo los datos, que es muy difícil volver a recuperarlo rápidamente. Son meses los que tiene que pasar la persona sin un empleo probablemente y que termina generando algunos emprendimientos por necesidad. El poder estar vendiendo cosas para poder tener una renta y para poder recibir ingresos, para poder subsistir finalmente. Claro. Yamil, ¿este trabajo dónde está disponible? ¿Ustedes ya lo han lanzado? ¿Dónde se puede leer? ¿Cómo uno puede acceder? ¿Librería o de manera digital? Porque me parece que es un trabajo muy interesante de reflexión sobre el Chile que viene. Sí, este libro nosotros lo tenemos en la página web de CIPEM, que ¿Ya? es el centro de que es conjunto entre la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Caja Compensación Los Héroes, en nuestra página web que es www.cipem.cl. En la sección de libros nosotros tenemos dos versiones, una versión extendida que repasa y relata toda la situación a grandes rasgos en un libro bien extenso, y otra versión más acotada con las principales cifras, los principales datos, con la idea de que la gente pueda principalmente revisar ese, la mayoría de la población, ir entendiendo cómo es la gente y la población de 50 años o más y que es un grupo muy diverso. Al final, todo esto que hacemos es con el objetivo de poder ser un aporte para el bienestar futuro de estas personas mayores. Totalmente de acuerdo y yo creo que es un muy buen trabajo. Yamil Talamusa, académico de la Universidad del Desarrollo, de la Escuela de Gobierno, del centro CIPEM, como dice, este centro de investigación de personas mayores. Y el trabajo entonces se puede ubicar en www.cipem.cl. Uno va a libros y encuentra el material, ¿cierto? Correcto, y ahí en la página web tenemos todos los otros trabajos que hacemos constantemente de otras áreas también.
Excelente. Vamos a estar conversando, Yamil, este es un tema muy importante para el país que viene, para el Chile que viene, y que hay que hacerlo y hay que reflexionar ahora. Por supuesto, esa es la idea. Y Muchas reflexionando desde ya. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Un tema muy interesante que estamos abordando que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que tiene que ver cómo nos preparamos para los próximos años y con la baja natalidad, la abrupta caída de la natalidad en Chile, que es un tema hoy día muy analizado.